Hola, buenos días, estaba por decir buenas tardes, buenos días. Vamos a ver esta última parte que tiene que ver con los temas que van a ingresar hasta el primer parcial. ¿Sí? Con este tema completamos el tema que dimos la clase pasada de formas farmacéuticas, porque esto, bueno, es la aplicación, digamos, ¿sí? O sea, cómo llega esa forma farmacéutica a la persona. Eh, yo les puse más imágenes, ¿sí? Para que sea un poquito más didáctico, ¿sí? Que lo puedan interpretar. Hay cosas por ahí que le va a costar con todo lo que sea la parte del sistema nervioso central, sí, porque es más de imaginarse. Yo me puedo imaginar aplicarme en una inyección o tomar un comprimido, pero cuando hablamos de cosas que ya no se pueden ver, es más difícil de interpretar. Pero la idea es darle ejemplos que a ustedes les pueda llegar a servir. Así que bueno, estas vías de administración son la forma en que ese medicamento, esa forma farmacéutica, llega hasta el paciente o es suministrado al paciente. Otra cosa que por ahí les tengo que aclarar, todo lo que sea administración de medicamentos, o sea, tocar al paciente, es una actividad reservada de los enfermeros, ¿sí? O sea, cada profesión sanitaria tiene sus actividades reservadas. El del médico es el diagnóstico y prescripción, el del farmacéutico es el manejo de medicamentos, el bioquímico es el análisis, el manejo de todo lo que sea diagnóstico por datos, bueno, y así cada uno de los sectores. Y los enfermeros son los que tienen la actividad reservada del manejo del paciente. Son los que tocan al paciente, ¿sí? Los que administran todo tipo de medicamentos. Para aclararles, porque a veces se confunde, ¿sí? El farmacéutico, hoy por hoy, la ley permitía que todos los farmacéuticos pudieran aplicar inyectables. Hoy no, ¿sí? Hoy para que en la farmacia se aplique inyectables, tiene que estar habilitado por salud pública. Y para habilitarse una farmacia para aplicar inyectables, tiene que cumplir determinados requisitos. Uno, todo lo que tenga que ver con la parte edilicia, ¿sí? Que es tener una habitación, una camilla, todo el equipamiento de emergencia en el caso que el paciente le dé un shock, ¿sí? Tener lo que es el manejo de emergencias, reanimación cardiopulmonar y demás, ¿sí? O sea, conocer sobre eso y tener cursos justamente de vacunatorio y aplicación de inyectables. Estos cursos vencen, ¿sí? Tienen un periodo de 2 años y luego el curso caduca. Por lo tanto, caduca también la autorización del farmacéutico a aplicar inyectables. Los que sí tienen en forma dentro de lo que es su actividad son justamente los enfermeros, ¿sí? Entonces, en esta lucha, digamos, de todas las profesiones sanitarias, obviamente cada uno de esos trata de exigir que se cumplan sus actividades reservadas. Y otro caso que se da mucho de mezcla es cuando en la farmacia promocionan la detección de diabetes, ¿sí? De azúcar en sangre, ¿sí? Con el famoso pinchacito en dedo. Esto no se puede hacer en la farmacia, ¿sí? Cuando hacen alguna promoción al respecto, salta algún bioquímico, ¿sí? Y hace la denuncia. Y eso, bueno, puede tener una sanción de, bueno, restringir, sacar la publicidad, o bien puede haber una sanción de algún tipo de acta. Así que, ¿por qué? Porque eso es una actividad reservada a los bioquímicos, todo lo que sea sangre, ¿sí? O sea, no puede hacer nadie. El paciente, si quiere, puede salir en la vereda y tomarse la sangre, ¿sí? Tomarse la medida de glucosa en sangre, pero dentro de la farmacia no se puede hacer. Esto como para aclararle, porque veo bastante, caducan un tiempo el curso, ¿sí? Los cursos que yo hice, por ejemplo, para aplicación de vacunas inyectables, no es que hago una vez y me dura toda la vida, caduca cada 2 años, ¿sí? O sea que por más que sea farmacéutica, por más que hago cursos siempre, eh, por más que aplique siempre inyectables, siempre va a vencerse cada 2 años. Sirven los cursos de la Cruz Roja, ¿sí? Para eso también, y sirven los cursos que hace periódicamente el Colegio Farmacéutico o Salud Pública para eso, ¿sí? Lo que vence son los cursos, para que vean ustedes que
siempre implica capacitación, ¿sí? Constantemente el profesional tiene que estar capacitándose para poder seguir ejerciendo. La otra sería que la farmacia contrate un enfermero, ¿sí? Esa sería la otra para que en la parte de vacunatorio atienda a ese enfermero. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema de la vía de administración. Esto está muy compenetrado con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Bueno, borro lo de arriba, si no, no veo. Un medicamento es una sustancia química que tiene como finalidad prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades. Esto, recuerden la definición, habíamos puesto entre comillitas el término de curar. Hoy prácticamente no se habla de curar, pero hay determinadas situaciones como una infección bacteriana que sí tiene cura, ¿sí? Entonces, con comillitas. Está formado por el principio activo y la sustancia inactiva, que era todo lo otro que le agregaba, ¿sí? Como para darle forma, darle sabor, darle consistencia, ¿sí? Hacer que el principio activo dure más tiempo, los conservantes, ¿sí? Todo lo que sea que le agrego. El principio activo droga es la sustancia responsable de la acción farmacológica, ¿sí? La que va a producir el efecto. Y los excipientes o sustancias inactivas son las sustancias que se le añaden al principio activo para facilitar la elaboración de ese medicamento. O sea que desde el principio activo a una forma farmacéutica yo le tuve que agregar a ese principio activo esos excipientes, ¿sí? Para hacerlo que sea apto para un inyectable, para que sea apto para tomar, para que sea apto para la vía rectal, ¿sí? No importa cuál es la vía que quiero, tengo que darle una forma adecuada a esa vía. No todas las drogas sirven para todas las vías, ¿sí? Vamos a ver que hay medicamentos que tenemos comprimidos, tenemos jarabe, tenemos inyectable, tenemos supositorios, ¿sí? Pero hay otros que no, ¿sí? A ver que no me corra. Bueno, la forma farmacéutica, habíamos visto en la clase pasada, es la disposición que adopta el principio activo y los excipientes para formar ese medicamento, o sea, la forma final que va a tener. Pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas. Habíamos visto también que estaban los aerosoles, ¿sí? Que también le tenemos que tener en cuenta. Y según la clasificación, algunos también clasifican como los parches transdérmicos como otra clasificación, ¿sí? Así que depende el libro que están leyendo. No importa, cualquiera de las clasificaciones que utilicen está bien. Bueno, acá tenemos que ir a ver un poquito sobre los correctos o cosas bien hechas, buenas praxis, que tiene que ver con la administración de medicamentos. Ustedes pueden encontrar por ahí en internet que hay 5 correctos o hay 10 correctos, ¿sí? Donde le agregan un poco más de cosas. Pero esto es lo que tiene que ver en general con todo lo que es en el análisis previo a suministrar un medicamento. Después que yo le suministré el medicamento, ya es tarde para algunas cosas, ¿sí? Imagínense, si coloco un medicamento en vena y no era lo que tenía que poner, ¿cómo le saco del torrente sanguíneo? No tengo forma de sacarlo, ¿sí? Sí, supónganse que no controlé que era alérgico a la penicilina y le pongo una penicilina. No tengo forma, tengo que directamente, va a entrar en shock y directamente tengo que hacer o una reanimación o a lo mejor no tiene más solución, ¿sí? O sea que estos 5 correctos son las cosas que yo tengo que tener en cuenta antes de suministrar el medicamento. Primero, el paciente correcto, ¿sí? Esto obviamente es parte de lo que tenga que ver con la incumbencia del médico. No todos los pacientes, ¿sí? No todos los pacientes van a necesitar el mismo tipo de medicamentos. Y esto siempre aplica también a todo lo que sea la automedicación. Que le hizo bien a mi vecina no quiere decir que me va a hacer bien a mí, ¿sí? Bueno, ustedes van a escuchar mucho ahora con el COVID, este medicamento me hizo bien, este medicamento me hizo mal, los medicamentos caseros, ¿sí? Los que hacía la abuela, lo que hace la curandera, van a encontrar miles de cosas que a uno le hace bien y a otro le hace mal. Ya vimos por qué era eso, la idiosincrasia, a veces la raza, ¿sí? A veces la parte genética, ¿sí? Tienen todos siempre características, por eso siempre va a ser efectos diferentes.
Entonces, primero, ubicar que ese tratamiento que voy a aplicar es para un paciente correcto. Después, la hora correcta, ¿sí? Ya vimos también en la farmacocinética, vimos la curva, ¿sí? ¿Se acuerdan? La ventana terapéutica, y por qué era importante respetar los horarios para que dentro de esa ventana terapéutica esté siempre mi curva, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Las imágenes, si no recuerdan, repasen un poquito eso. Eso es importante, sobre todo en el tema de los antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo junto las horas, ¿sí? Tomo menos tiempo de lo que tendría que tomar, el pico puede ser alto, ¿sí? Y a veces llega a niveles tóxicos. Hay muchos antibióticos que provocan hasta sordera. Algunos antibióticos predisponen a diarreas. ¿Por qué? Porque matan la flora intestinal y entonces aparecen las diarreas. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado también con el abuso de los antibióticos. Si yo separo, ¿sí? Tomo más lejos de lo que tengo que tomar, esa concentración a lo mejor no va a llegar hasta la ventana terapéutica, va a ser más baja, entonces en ese caso no es efectiva, y lo que me puede provocar justamente es que esa bacteria, ¿sí? Que tenía que morir, sobreviva y se haga resistente, ¿sí? Eso es lo que se llama resistencia a los antibióticos. La bacteria ya se sobrepuso a ese antibiótico, sobrevivió, y a partir de ahora es difícil, más difícil poder matarla, ¿sí? Entonces, siempre el horario, sobre todo con los antibióticos, va a ser muy importante. Elegir el medicamento correcto. ¿Sí? Con la ley de prescripción de nombres genéricos surgió muchísimo debate con respecto al tema. Si son todos pacientes diferentes, ¿por qué le recetan a todos el mismo medicamento? Esto también implica un trabajo en conjunto del paciente con el médico, ¿sí? Yo ya les hablé muchas veces que a veces los tratamientos llevan muchos controles hasta que se llega a ajustar. Un paciente diabético va a tardar un tiempo hasta que se ajusta la medicación a ese paciente, a ese estilo de vida. El médico le puede decir, no tenés que comer torta, no tenés que hacer esto, tenés que hacer actividad, pero de ahí lo que haga el paciente cuando se va a su casa es otra cosa, ¿sí? Entonces muchas veces desde la terapéutica el médico puede plantear algo general, pero después lo tiene que ir ajustando y eso va a depender de la responsabilidad que tenga el paciente. Hay pacientes que son súper aplicados, hay algunos que ya son tóxicos con el tema de la visita al médico, que ahora en cuarentena no lo pueden hacer, entonces están locos, pero hay otros que es muy difícil llevarle una consulta médica o hacerle un Papá Nicolau o hacerle una colposcopía o hacerle cualquier análisis clínico normal, ¿sí? Entonces, a medida que vamos quedando grandes, vamos necesitando hacer esos controles justamente para ir detectando a tiempo las enfermedades. Para eso son los diagnósticos, ¿sí? No es para buscarme a ver si estoy enferma, sino es, si estoy enferma, poder aplicar a tiempo un tratamiento. La dosis correcta. Nuevamente, por más que ese medicamento sea el correcto, a veces la dosis, a veces la decisión personal del paciente de no cumplir también puede generar diferencias en los resultados del tratamiento, ¿sí? Estos 5 correctos son las cosas que si se hacen bien, el tratamiento va a ser exitoso. Cuando el tratamiento falla, en alguno de estos puntos falló, ¿sí? Entonces ahí tengo que ver qué es lo que falló. El paciente no toma bien, no era ese el medicamento, no era ese diagnóstico. Entonces vamos haciendo hacia atrás por qué no resultó. Y la vía de administración correcta, ¿sí? Eso es importante. Yo creo que les conté a ustedes un caso que me pasó. Yo estaba en salud pública, antes la farmacia general estaba en el edificio Salud Pública ahí en Junín. Yo era la farmacéutica ahí, y en un momento me llaman desde el mostrador y me dice, la señora le recetaron estos comprimidos vaginales de nistatina, pero habla con ella, me decían. Bueno, me voy a hablar con ella, con la señora mayor, y bueno, y me dice ella, otra vez me recetaron esto, me cuesta muchísimo tragar.
O sea, eran comprimidos vaginales para colocarse en la vagina, y ella los tomaba, porque faltó que le expliquen, porque no lo entendió, porque se olvidó, ¿sí? Puede haber muchos de los factores. A lo mejor le escribió, a lo mejor no sabe leer, ¿sí? Hay toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento de la prescripción de un medicamento. Bueno, entonces cuando ella me dice eso, le dije que pase por otra puerta, ¿sí? Que yo le iba a explicar. Y ahí cuando le digo, no es para tomar, señor, ¿y para qué es? Me dice, bueno, y ahí le tuve que explicar yo. O sea, estuvo haciendo un tratamiento que para ella fue traumático porque no podía tragar el comprimido tan grande y no sirvió para nada, ¿sí? Entonces, para que se cumpla, tiene que cumplirse estos 5 correctos, ¿sí? Vamos a la vía de administración. Cuando hablamos de vía enteral, ¿sí? Estamos hablando de la oral. Enteral tiene que ver con el tubo digestivo, ¿sí? Recuerden que la parte digestiva es un tubo. Empieza la boca, el esófago, ¿sí? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, ¿sí? Es un tubo que en el estómago se ensancha, pero sigue siendo un tubo. Puede ser oral, vía oral, sublingual, debajo de la lengua, o rectal, ¿sí? Que son los orificios por donde entra y sale el tubo digestivo. Cuando hablamos de parenteral, es paralelo a la enteral, o sea, cualquier otra vía que no sea la enteral. Intradérmica, adentro de la piel, subcutánea, debajo de la piel, intramuscular, adentro del músculo, endovenosa, adentro de la vena, intracardíaca dentro del corazón, intrarraquídea en la médula, ¿sí? En la médula, intraarticular adentro de alguna articulación. Esto normalmente se hace en los deportistas, las famosas infiltraciones, cuando le colocan en la rodilla, por ejemplo, una anestesia, ¿sí? Bueno, a ver, le saco el borde. Bueno, acá tenemos la clasificación de las vías de absorción en vías mediatas y vías inmediatas. Mediatas, ¿qué quiere decir? Que no va a ser directas, ¿sí? Sino que van a ser indirectas. Tiene que pasar por alguna membrana, por aquellos mecanismos que vimos cuando vimos farmacocinética, ¿sí? Por difusión facilitada, por bomba sodio-potasio, por ósmosis, por cualquiera de los pasajes que habíamos estudiado. Eso quiere decir mediatas, ¿sí? Ahora, las inmediatas es porque directamente va al torrente sanguíneo, ¿sí? O pasa por muy pocas barreras, como por ejemplo en el músculo ya pasa a la sangre y ya tiene el acceso directo. Así que cuando hablamos de enteral y tópica es donde hablamos de las vías mediatas o indirectas porque tiene que atravesar muchas barreras en el camino. Siempre recuerden la parte enteral, cuando tomamos un medicamento, recuerden todo el circuito que tiene que hacer para que pueda llegar a todo el cuerpo. Del estómago se iba al intestino, del intestino se absorbía, se iba al hígado, del hígado se iba a la sangre, llegaba al corazón, del corazón se iba al pulmón, del pulmón volvía y ahí recién el corazón bombeaba todo el cuerpo. O sea, fíjense la cantidad de circuito que hizo hasta que ese medicamento que yo tomé pudo llegar a todo mi cuerpo. Entonces, en las vías inmediatas ese está acortado. Entonces, cuando hablamos de una emergencia, tengo que ir por alguna de las vías inmediatas porque no puedo esperar media hora que haga todo el circuito. Bueno, en la vía enteral tenemos la vía oral, la vía bucal o sublingual, la vía rectal y la vía gastroentérica. ¿Qué quiere decir? Con sondas. Cuando una persona está con una sonda y tiene alimentación por sonda, por ejemplo, directamente la sonda va o al estómago o directamente va al intestino. La vía tópica tenemos la cutánea, la conjuntiva en los ojos, la nasal, la ótica, la inhalatoria a través de los pulmones y la genitourinaria a través de los óvulos y las lociones, las cremas que se puedan, o los supositorios que se puedan utilizar. Las vías inmediatas. Subcutánea debajo de la piel, intradérmica, intramuscular, endovenosa, intraarterial, intracardíaca, ahí repite intraarterial, intralinfática.
¿Qué quiere decir intralinfática? Así como tenemos el sistema circulatorio, ¿sí? Venas y arterias que circulan por todo nuestro cuerpo. En forma paralela, para que ustedes se lo imaginen, así como hay una ruta y están las colectoras, la ruta sería el sistema sanguíneo y las colectoras serían los sistemas linfáticos, ¿sí? Corren juntos, ¿sí? Pero ¿qué hacen este sistema linfático? Juntan la basura, son los recolectores de basura. Todo va a ir juntando, lo van a llevar a un gran túbulo que termina en el intestino. Por eso, aunque la persona no coma nada, va a seguir haciendo materia fecal, ¿sí? Va a seguir produciendo caca. ¿Por qué? Porque todo el desecho del organismo va a ser volcado en el intestino y va a salir esa linfa, ¿sí? Es más grasienta. Está entrando más gente. Bueno, eso es la intralinfática. La linfática también, todo lo que sea el sistema linfático tiene que ver con los ganglios. Vieron que cuando están enfermos se inflaman los ganglios del cuello, de las axilas y de las ingles. Son los 3 grupos, ¿sí? O 6, si queremos contar los dos lados, 6 grupos que tienen que ver como los centros, acá esto de colectivos, ¿sí? Las terminales de transferencia. Vienen hasta ahí y de ahí nuevamente salen otro grupo. Entonces ahí como que nuclean y ahí es donde se va a reaccionar con el sistema inmunológico y por eso se inflaman los ganglios. Cuando en un ganglio llega una bacteria, llega un virus, ¿sí? El sistema inmunológico reacciona y por eso se inflama. Entonces muchas veces un ganglio inflamado me puede estar indicando que hay en esa zona que trae el sistema linfático hasta ese ganglio, puede haber alguna infección aunque yo no lo sepa, ¿sí? O sea, muchas veces un ganglio inflamado es lo que me va a estar alarmando o prendiendo la lucecita uy, cuídate, pasa algo. Bueno, intratecal tiene que ver con una de las membranas que recubren el cerebro y toda la médula que va por adentro de la columna. Intraósea adentro de los huesos directamente, intraarticular en las articulaciones, ¿sí? Cualquier articulación, 2 huesos que estén unidos, que se muevan, ¿sí? Esas son articulaciones. La rodilla, el tobillo, cada uno de los huesecitos que se une para doblar los dedos, ¿sí? Estos son los más chiquititos. La muñeca, el codo, el hombro, la cabeza, ¿sí? Son todas articulaciones. Y la intrapleural, la pleura es una membrana que cubre los pulmones, ¿sí? Entonces cuando se infecta eso, también me va a dificultar respirar porque ocupa y aplasta, los pulmones no se pueden expandir, ¿sí? Entonces ahí también tenemos un tipo de dificultad para respirar. Vamos a las indirectas. Las mediatas son naturales, ¿sí? El fármaco se absorbe a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo. Algunos llegan a la sangre, se distribuyen a todo el cuerpo. Otros ejercen su acción de forma local o superficial, el efecto tópico. La enteral, oral, sublingual, rectal, la inhalatoria y la tópica, ¿sí? Son las 3 que van a ser con esta vía indirectas o mediáticas o naturales. Lo leo arriba. Vamos a la vía de administración oral. El fármaco se introduce en la boca y se traga. Luego se absorbe por el estómago, va al intestino delgado, donde pasa la circulación general para producir el efecto sistémico. Recuerden, antes de pasar a la circulación general, primero pasa por el hígado, va al corazón derecho, el corazón derecho lo manda al pulmón, le estoy mostrando la cabeza, lo manda al pulmón, del pulmón vuelve al corazón izquierdo y ahí recién el corazón izquierdo lo va a expulsar. Esto lo vamos a ver bien, ¿sí? Todo este circuito, vamos a ver bien en la parte digestiva que viene después del primer parcial y en la parte circulatoria, ¿sí? Pero esto yo les voy a repetir durante casi todos los temas, porque esta circulación es la misma para cualquier tipo de medicamentos que yo consuma vía oral.
siempre va a pasarle lo mismo, ¿sí? Tiene que hacer todo ese circuito para poder llegar hasta, supónganse, yo me tomo un diclofenac porque me duele el pie, ¿sí? Hasta que le llegue al pie, tiene que hacer todo ese circuito. Es la más utilizada, es cómoda, es fácil de usar, permite la autoadministración, o sea, si no hay problema para deglutir, para tragar el comprimido, es la vía menos traumática. Los medicamentos que se administran por vía oral suelen tomarse con una cantidad suficiente de líquidos, generalmente agua o leche. En realidad es conveniente que sea agua. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que no se pueden tomar con leche, ¿sí? Entonces, bueno, es mejor, digamos, sobre todo hay algunos antibióticos. Así que siempre va a ser mejor tomar con agua. No agua caliente, no mate, ¿sí? Porque el agua caliente aumenta la velocidad de destrucción del medicamento. Todo lo que sean los medicamentos están testeados, están probados en el ANMAT a una temperatura estándar de 20 a 25 grados. Si yo tomo un mate a 80 grados, estoy alterando, estoy acelerando. La temperatura acelera la destrucción del medicamento, la vida media de ese medicamento. Entonces, un medicamento que yo lo mantengo refrigerado en el medio ambiente o a 40 grados, como tenemos nosotros acá en verano, 40 y más, ¿sí? Se va a perder la vida media, ¿sí? Mucho antes. Siempre yo planteé, cuando nos habíamos ido de visita, estando en la facultad, nos habíamos ido de visita al ANMAT, y le planteé justamente si se tenía en cuenta nuestra diferencia de temperatura en Ushuaia y Misiones. Y bueno, me plantearon que no, que la temperatura en la cual se hacen todos los estudios y todos los procesos es a 20 a 25 grados. Entonces, un medicamento en Misiones vencería antes, ¿sí? Y en Ushuaia vencería después. Eso es importante porque muchas veces se escucha que no. Dice, no, el medicamento vence, está vencido, pero tiene 6 meses todavía después. Depende qué medicamento estamos hablando y depende dónde estuvo ese medicamento, ¿sí? Entonces, a veces vencen antes. En algunas situaciones pueden no ser importantes, pero cuando hablamos de antibióticos es importante, cuando hablamos de medicación cardíaca es importante. Imagínense un antihipertensivo que en lugar de tener 100% del principio activo tiene 80%. Voy a necesitar tomar más o voy a necesitar un ajuste de esa medicación porque no me alcanza para bajar mi presión, ¿sí? Entonces, el riesgo que se corre también es muy, muy importante. Cuando hablamos de analgésicos, bueno, me calma menos el dolor, pero no me va a matar, ¿sí? Lo que me va a producir es que me va a doler. Pero hay otros medicamentos que sí que el riesgo es muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, en lo posible, agua natural o agua fría, pero no agua caliente ni mate. No gaseosa, ¿sí? La única oportunidad en la que tomar con Coca-Cola sería bueno sería cuando estoy tomando antihongos como el ketoconazol, ¿sí? En ese caso, sí, la acidez. La Coca-Cola tiene ácido fosfórico, por eso es ácido, ¿sí? La acidez que tiene el producto va a ser beneficioso para la absorción de ese medicamento. El ácido fosfórico de la Coca-Cola, tengan en cuenta que la Coca-Cola surge, ¿sí? No surgió como una gaseosa, surgió como un medicamento, fue un invento de un farmacéutico que tenía una preparación que les daba a aquellos que venían después de una borrachera, ¿sí? ¿Quién no tomó de más en una fiesta y después una Coca-Cola bien fría calma, ¿sí? Calma todo lo que es la acidez, el fuego que sienten cuando empieza a pasar la borrachera y tienen la indigestión? Surgió así, ¿sí? Para curar las borracheras. Entonces, a partir de ahí se popularizó, digamos, el tema de una Coca-Cola bien fría para la resaca. Tiene justamente porque al ser ácido, ¿sí? Lo que hace es frenar la producción de ácido del estómago, momentáneamente, ¿sí? Por eso sirve solamente para ese momento, pero después cuando pasa la Coca-Cola del estómago, nuevamente se va a activar los ácidos. Durante ese tiempo le deja los ácidos un poco más tranquilos. Así que en lo posible, tomar con agua. Hay algunos medicamentos, por ejemplo el hierro en los niños, ¿sí? Que se recomienda tomar con jugo de naranja, no de pomelo, no de limón,
naranja. ¿Sí? El pomelo, el jugo pomelo tiene, creo que ya les mandé a ustedes, tiene unas, no, creo que no todavía, tiene una serie, digamos, de interacciones. El jugo pomelo potencia el efecto en general de las drogas. ¿Por qué? Porque cuando llegan al hígado, las enzimas, ¿se acuerdan del citocromo P450 que estaba en el hígado? Se preocupa por el pomelo y deja libre a los medicamentos. Por lo tanto, al estar libre aumenta la potencia, aumenta el efecto. Así que es un potenciador natural de cualquier cosa que tomen juntos. No así limón, no así la naranja. En el tema de la naranja con el hierro, lo que permite es que el hierro se absorba, ¿sí? Entonces siempre se recomienda jugo de naranja con el hierro en los niños. Bueno, ahí tienen vía oral. La vía oral puede ser en comprimidos, puede ser en jarabe. Ahí abajo ustedes ven jeringuitas como para darle a los más chiquititos, ¿sí? Que sea más fácil la toma. Con esa jeringa mi hijo hasta grande tomaban, ¿sí? Le parecía que era más fácil así. Y en el caso neonatal que ustedes ven abajo, ¿sí? se le da por succión. Ahí cuando le pone el dedo es para estimular la succión del bebé. Uno de los primeros tratos que siempre se le dice o se recomienda que la mamá estimule desde el primer momento cuando nace un bebé, ni bien le colocan al bebé, si fue un parto natural, le colocan al bebé, si fue un parto por cesárea la mamá está atada, así que no, le pueden mostrar, pero no le pueden poner, ¿sí? En esos casos siempre colocan el dedo, ¿sí? En la boca para ver si el bebé tiene el reflejo de succión. Tiene que tener, es un efecto, un reflejo natural del recién nacido de mamar, ¿sí? Si no tiene ese reflejo, hay que ver por qué no tiene ese reflejo. Puede haber algún tipo de inconveniente neurológico, ¿sí? O sea que lo normal es que el bebé succione desde el primer momento. Entonces cuando le acercan a la mamá, le chupa la piel, le chupan lo que sea, ¿sí? Porque es un reflejo natural. Así hacen que el bebé trague, ¿sí? Porque estimulan el reflejo y el bebé ni siquiera se da cuenta que está tragando la medicación. ¿Qué ventajas tiene? Segura, es cómoda, es fácil de usar, bien aceptada por los pacientes, ¿sí? No hay miedo a un inyectable, por ejemplo. No produce ese temor, la ansiedad, es más económica, no necesita técnicas específicas ni aplicadores especiales, ¿sí? Simplemente tragar. En caso de intoxicación, tengo tiempo de hacer un lavado, provocar el vómito, ¿sí? Tengo forma de recuperar, que es lo que pasa cuando se toman un frasco de pastilla, ¿sí? En un intento de suicidio. Se desmayan, pero cuando le detectan, encuentran a una persona desmayada que se tomó un montón de pastillas, directamente le hacen un lavado, le colocan líquidos, ¿sí? En el estómago, retiran todo el líquido que está con las pastillas. Bueno, les decía que cuando es por vía oral, tengo formas de poder recuperar parte de esa droga y evitar que se produzca una intoxicación, ¿sí? En el caso de vena no tengo esa posibilidad. Bueno, a ver, creo que ya estamos. Uy, mi mouse un desastre. ¿Qué inconvenientes tiene? Se activan todas las ventanas. ¿Qué inconvenientes tienen? Es lenta, ¿sí? Tiene que hacer todo ese circuito. Entonces, no es útil en urgencia, en emergencias. Algunos medicamentos producen irritación gástrica, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen úlceras, por ejemplo, no pueden tomar medicaciones ácidas como los antiinflamatorios, ¿sí? Los corticoides, porque pueden hacer que la úlcera duela, que sangre, que se agrande, y es un problema, digamos, también. Algunos fármacos no se absorben bien en el aparato digestivo, por lo tanto, a veces le inactiva el ácido, a veces le inactiva las sales biliares y todas las enzimas que van a aparecer en la parte digestiva, entonces va a ser mejor que se aplique por otro medio. No se puede administrar en caso de disfagia, alteración para tragar, significa alteración, fagia, tragar. Vómitos, ¿sí? Porque si tomé y a los 10 minutos estoy vomitando el medicamento.
En personas inconscientes, jamás traten de hacerle tomar algo a una persona que está o con un ataque epiléptico o desmayada o con un shock diabético, ¿sí? Nunca hacerles tomar, ¿por qué? Porque no tienen el reflejo de tragar. Ustedes cuando respiran, ¿sí? Hay una pequeña membrana que separa la laringe del esófago y se va corriendo, ¿sí? Yo respiro, me tapa el esófago. Yo como o trago algo, me tapa la laringe para que vaya al esófago y lo venga a la parte pulmonar. Cuando yo estoy desmayada o estoy con un ataque epiléptico, ese reflejo no está. Y es, por ejemplo, lo que nos pasa cuando nos ahogamos, cuando estamos tomando un líquido y nos ahogamos, o cuando accidentalmente se va para el pulmón algún pedazo de comida, ¿sí? Que obviamente nos ahogamos porque no es lo que debería ocurrir. Así que cuando yo obligo a una persona a tratar de tragar, ese reflejo no está y puedo estar mandándole al pulmón, empeoro la situación. Bueno, interacciones. Hay muchos medicamentos que van a tener interacciones con los, con los alimentos, con otros medicamentos. Recuerden este citocromo P450 que está en el hígado. Todo pasa por ahí. Pasa todos los medicamentos, pasa todo el alimento que consumimos, pasa las drogas ilícitas que consumimos, ¿sí? Marihuana, cocaína, tabaco, todo va a pasar a través de ahí. Entonces, eso también va a dificultar. No se puede administrar entonces en esos casos, tampoco en intervenciones del estómago o intestino, ni en el caso de mala absorción gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún tipo de operación, ¿sí? Supónganse cáncer, ¿sí? Cáncer de estómago, cáncer de intestino, que es muy común. Si hay algún tipo de trastorno en la parte del intestino, hay torsiones, el intestino se tuerce, por lo tanto no va a circular, ¿sí? El material que está dentro del intestino. Si hay algún tipo de enfermedad tipo de colitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tomo un medicamento, pero en lugar de absorberse en el intestino, yo lo voy a estar eliminando con colitis. Así que tampoco tuvo tiempo de absorberse. En todos esos casos, entonces, donde hay algún tipo de trastorno del tubo digestivo, la vía oral no me sirve, ¿sí? Tengo que buscar otra forma de administrar. ¿Qué dice arriba? Vía de administración rectal, el recto. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local o absorberse para producir efectos sistémicos. O sea, si lo que yo quiero es un tratamiento de hemorroides, va a ser local, ¿sí? Voy a colocar algún tipo de droga que sea antihemorroidal y va a actuar ahí en las hemorroides que están en el recto. Ahora, si lo que yo quiero es un analgésico, es una persona que no le puedo aplicar inyectables porque es muy viejita, no puede tragar porque le dificulta mucho, puedo colocar un supositorio de diclofenac, por ejemplo, se va a absorber y le va a calmar los dolores. Entonces, dependiendo, recuerden siempre los 5 correctos, depende del paciente y depende qué problema tenga, va a ser la vía de administración que más voy a necesitar. Se utiliza con frecuencia lactantes en aquellas situaciones en las que está contraindicada la vía oral. La forma farmacéutica más utilizada son los enemas y los supositorios. Lo que sean enemas son más líquidos y lo que sean supositorios van a ser sólidos con una base de glicerina, ¿sí? No es dolorosa, la absorción es más rápida que en la vía oral, ¿sí? Porque no tiene que pasar por el hígado y demás, directamente de la parte rectal va a sangre. Está indicada en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones en las que el fármaco se inactiva en el estómago o en el intestino delgado, o sea que no soporta esa diferencia de los pH, ¿sí? Muy ácido en el estómago y muy básico en el intestino. Entonces, en esos casos siempre va a ser mejor este tipo de administración. ¿Qué inconvenientes? A veces es incómoda, hay muchos pacientes que no quieren tener ningún tipo de contacto con su ano y su recto, entonces va a generar
digamos, molestia o rechazo. Hay otras personas no, que les da igual, pero esto, digamos, hay que respetar lo que el paciente quiera. La absorción va a ser irregular e incompleta debido a las heces y a las bacterias. Muchas veces tienen mucha caca, mucho material, materia fecal dentro del intestino, y eso evita que esté en contacto el medicamento con las paredes. A veces hay una superpoblación de bacterias intestinales y eso también va a impedir que el medicamento tome contacto con las paredes, y ahí es donde se tiene que absorber. No sirve utilizarse con diarrea porque la diarrea va a eliminar todo. Se dificulta o impide su uso en caso de fisuras anales o hemorroides inflamadas. ¿Por qué? Porque va a doler, va a picar, ¿sí? Cuando estamos hablando de fisuras anales, puede ser por una violación, puede ser porque tuvo, digamos, una salida de materia fecal muy grande, que puede ocurrir, muy dura, muy grande, y eso hace que se fisure. En el caso de una violación o demás, las fisuras son más importantes y obviamente va a ser peor, pero muchas veces también las hemorroides inflamadas dificultan. Se inflama todo lo que sean las venas en esa zona, que son las hemorroides, y después, ¿qué va a pasar? Cuando yo consumo muchos cereales, consumo muchas fibras, la materia fecal sale más dura, ¿sí? Y muchas veces esa misma materia fecal más dura lo que hace es raspar estas hemorroides y genera mucho dolor. Los que tienen hemorroides, los pacientes que tienen hemorroides van a referir mucho dolor en la zona. A veces la hemorroide es interna, a veces sale hacia afuera las hemorroides, y eso también dificulta porque hay que volver a colocar adentro del ano, ¿sí? Y normalmente es un proceso manual, o sea, se empuja la hemorroide hacia adentro justamente porque al estar afuera se estrangula y puede correr más riesgo. Así que no es un tema fácil, es un tema bastante común el tema de las hemorroides. Suele surgir mucho después de un embarazo, suele surgir mucho con dietas que son muy estrictas, y bueno, todo tiene su inconveniente. Algunos fármacos provocan estreñimiento o diarrea, ¿sí? Van a cualquiera de los dos extremos. Cualquiera de los dos extremos es malo. La técnica de administración, esta lo vimos, tienen imagen, creo que les puse la imagen o no. Les puse la imagen en la de forma farmacéutica, ¿sí? Siempre acostado del lado izquierdo del paciente para que el recto quede en mejor posición, la pierna superior flexionada, y ahí tengo acceso, ¿sí? Fácilmente tengo acceso hasta la zona del ano. Colocar al paciente acostado sobre el lado izquierdo para facilitar la retención debido a la posición del recto, y con la pierna derecha ligeramente flexionada. Extraer el supositorio del envase y lubricar, o sea, mojar, ¿sí? Para que sea más fácil que ingrese. Separar las nalgas e introducir el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. El esfínter anal, esfínter significa músculo en anillo, ¿sí? En anillo, cierra. El ojo es un anillo, ¿sí? La boca es un anillo, lo mismo el ano, ¿sí? Es un anillo y va a cerrar. Técnica de administración. Seguimos. El supositorio debe introducirse por el extremo plano, ¿sí? Siempre fíjense, eso vimos también en forma farmacéutica, que los óvulos que van en la vagina tienen la forma como una pelota de rugby, ¿sí? Ovoide se llama, las dos puntas en el óvulo. En el óvulo, sí, el óvulo. Cuando hablamos de supositorio van a ver que un lado es recto y el otro lado es puntiagudo, ¿sí? Bueno, ¿qué te dice la lógica? La parte recta es para empujar con el dedo. No, en realidad no es así. Se coloca, esa es la parte que va a ir adelante, para que la punta me quede en la zona del ano. Entonces, cuando el esfínter cierra, va a apretar más fácilmente para enviar hacia adentro. El recto tiene musculatura que la vagina no tiene, ¿sí? Entonces, lo que ustedes coloquen en el recto, la musculatura va a empujar hacia adentro, ¿sí? Y lo que ustedes colocan en la vagina, tienen que colocar bien en el fondo, porque si no, no avanza, ¿sí? Es la diferencia, que es por la musculatura de la zona.
Apretar las nalgas, apretar el esfínter anal hasta que desaparezca la sensación de defecación, porque dejo de sentir. La sensación de defecación se siente cuando está en esa zona, en los últimos centímetros que tiene el recto, ¿sí? Cuando está más adentro ya pierdo la sensación. Lo mismo cuando se colocan en la vagina, ¿sí? Que se colocan un tampón, si se colocan mal lo sienten, cuando está bien colocado no se siente, ¿sí? Entonces eso también depende porque en la terminal están las sensaciones nerviosas. Bueno, en caso de lactantes y menores, para evitar la expulsión, la técnica debe realizarla un adulto. En lactantes, recuerden, estaba el dibujito de la clase pasada, boca abajo, los supositorios son más largos, porque es para que el adulto sujete, no es para colocarle todo, sino que es para que el adulto lo pueda sujetar. Y siempre cumple con dos funciones. Uno, estimular el lugar, la sensación de tener algo ahí genera las ganas de defecar, y la otra es, como es glicerina, lubrica para que sea más fácil, si está algo que está retenido, para que sea más fácil de expulsar. Mis perros quedan locos, no se imaginan el quilombo que están haciendo. Bueno, esto es lo que les mostraba, ¿sí? Lubricar, lavarse las manos, la colocación es en esa posición, del lado izquierdo, pierna derecha flexionada, para poder acceder fácilmente con mi mano a la zona, ¿sí? Y ahí abajo le puse el modo incorrecto, ¿sí? Que siempre la lógica no dice, bueno, el plano es para empujar con el dedo. No, se coloca al revés, ¿sí? Empujo por la punta, porque después el ano es el que tiene que seguir apretando y enviando hacia el interior. Bueno, dice administración de vía de administración sublingual. El medicamento se deposita debajo de la lengua, donde se disuelve y se absorbe, pasando directamente a la circulación sistémica y evitando el paso hepático. Bueno, debajo de la lengua tenemos muchísimos vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿sí? Por eso cuando nos cortamos en esta zona sangra mucho. La idea es ponerlo debajo de la lengua y esperar que se disuelva. Al poner algo debajo de la lengua van a empezar a actuar las glándulas salivales, va a ser mucha saliva. La idea es no tragar la saliva, porque si yo trago ese medicamento, se fue al estómago, no me sirve. La idea es aguantar lo más posible, ¿sí? Para que tenga tiempo esas venas que están ahí para poder absorber el medicamento. Los efectos del fármaco aparecen con rapidez debido a que en la zona sublingual, una zona muy vascularizada, o sea, venas y arterias, y el fármaco se absorbe a gran velocidad. Ahí está entonces, ya sea un comprimido o sea un líquido, hay spray también para colocar, cualquiera sirve, simplemente con levantar la boca. Esto sirve mucho para emergencia, cuando normalmente llega una persona con algún problema cardíaco, van a usar antihipertensivos también en esa forma, o antiarrítmicos también debajo de la lengua. Es fácil, permite la autoadministración, es rápida, es útil en emergencia, entonces. El inconveniente es que pocos fármacos pueden administrarse, es poca la superficie de absorción, ¿sí? Porque solamente ahí debajo de la lengua, se absorben pequeñas cantidades, o sea que para aquellos tratamientos que se necesitan pequeñas cantidades, sí lo puede usar. Puede provocar irritación, si es algo que lastima, puede aumentar la salivación y la deglución, lo cual pierde la eficacia porque no es un fármaco que está preparado para eso. Vamos a la vía de administración inhalatoria, pulmón, ¿sí? El medicamento se administra a través de la nariz o la boca y alcanza la vía respiratoria. A través de la nariz alcanza las vías respiratorias altas, ¿sí? Hasta medio pecho. A través de la boca alcanza hasta las vías inferiores o bronquios y los alveolos, o sea, llega a los pulmones. Los fármacos administrados por vía inhalatoria pueden ejercer una acción local sobre la mucosa respiratoria o absorberse hacia la circulación. La mayoría de los productos que se usan para la vía inhalatoria tienen que ver con enfermedades pulmonares, ¿sí? El asma, el EPOC, ¿sí? Se usan corticoides, broncodilatadores y demás. Pero se están usando también a raíz de la gran superficie de absorción que es el pulmón. Esto lo vamos a ver la primera clase, después del parcial vamos a ver la parte respiratoria. Les adelanto que si yo
pongo un árbol, ¿sí? Busco las hojitas del árbol y coloco una hojita al lado de la otra, voy a agarrar una gran superficie. Si yo agarro el pulmón, ¿sí? Que se lo compara con un árbol siempre, y agarro cada una de las bolsitas, el pulmón está hecho de bolsitas de aire, ¿sí? Pongo cada una de esas superficies de bolsitas de aire, una al lado de otra, y en una cancha de tenis, para que tengan una idea de lo grande que puede llegar a ser. Entonces, la superficie de absorción es grande. Por eso, los medicamentos incorporados a través de la vía inhalatoria fácilmente llegan al torrente sanguíneo porque es grande la superficie de absorción. Entonces, se está investigando incluso para hacer insulinas en aerosol para evitar los pinchazos, ¿sí? Ver una forma de que el medicamento insulina, la hormona insulina, pueda administrarse vía inhalatoria. Bueno, entonces, eso cuando hablamos de el uso que podría llegar a tener en vía sistémica, ¿sí? O sea, que vaya toda la circulación. Se utiliza principalmente para las enfermedades respiratorias, el asma, bronquitis, para la administración de fármacos anestésicos, ¿sí? Coloco la anestesia a través de aerosoles y el paciente se duerme. Los dispositivos utilizados son los inhaladores y los nebulizadores. Es muy importante que el paciente sepa cómo manejar el inhalador. Se puede administrar con cámaras espaciadoras para facilitar su uso, eso lo vimos en la clase pasada, o mezclado con oxígeno mediante una mascarilla o con nebulizador, también lo vimos en la clase pasada, todas las diferencias que tenía entre el PAF con un nebulizador, y le mostré también las nuevas que son en seco, que es polvo, que ahí no se utiliza un gas propelente, un gas que empuje, sino que lo que uso es atracción, que quiere decir yo pongo la fuerza chupando ese polvo, ¿sí? Es atracción, yo hago la fuerza. Bueno, ahí está el PAF, ¿sí? El PAF, el otro es, este yo lo usé mucho tiempo, tengo todavía en la cartera por una emergencia. En este caso, no tengo mi cartera acá, en este caso, pero creo que les mostré la clase pasada. En ese rojo, o sea, ese rodillo rojo que está al final es lo que me carga la dosis, y al destapar chupo, ¿sí? Ahí como ustedes ven la imagen, se inhala, chupo el aire y va a arrastrar el polvo junto con esa corriente de aire que va al pulmón. Le mostré también el nuevo, ¿sí? Los nuevos que son más chiquititos aún, y esto es importante, ¿por qué? Porque son fáciles de llevar. Fíjense que un nebulizador no es fácil, pero un PAF o un inhalador de este tipo de polvo seco es fácil de llevar en cualquier bolso, en cualquier bolsillo, ¿sí? De la campera, del jean, de lo que sea. Entonces siempre el paciente asmático tiene que tener la medicación a mano. ¿Qué ventajas tiene? Rapidez en los efectos locales y sistémicos, tiene un área de absorción amplia y vascularizada, el pulmón, imagínense, igual que un tamaño de una cancha de tenis. Se puede administrar dosis pequeñas, permite la autoadministración, pero con inconveniente tiene que no es posible administrar dosis exactas. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto de la dosis que cargó, ¿sí? Que cargó mi sistema, o la dosis que está programada para que el PAF largue cada vez que se acciona, yo no sé si me queda en la boca o si verdaderamente llega al pulmón. Cuando llega al pulmón, ¿cuánto del pulmón está libre para poder hacer esta absorción? ¿Cuánto está trancado porque tiene efisema, están muertos esos saquitos que se llaman alveolos, están muertos? ¿O estoy con un cuadro de catarro terrible, o soy fumador y tengo pegado el catarro de fumador en todo lo que sean los bronquios? ¿Cómo está ese pulmón? Entonces, depende cómo está el paciente, depende la técnica que usó para suministrarse el medicamento, y depende el medicamento también. ¿Ven? Volvemos a los 5 correctos. Los efectos son de escasa duración, normalmente no es que van a ser uno por día, sino que se van a necesitar repeticiones. Va a necesitar algún tipo de aparato, no puedo llegar hasta el pulmón. Así sean las nebulizaciones caseras, cuando ponen a hervir hojas de eucalipto y demás, necesito una olla, necesito el fuego, necesito la cocción de las hojas de eucalipto como para poder aspirar.
Entonces no va a ser algo que sea directo. Irritación de la mucosa respiratoria, se puede irritar fácilmente, ojo con cuando hacen estos preparados con eucaliptus y demás que ponen a hervir en una olla. El eucalipto es muy bueno para la parte respiratoria, ¿sí? Pero también produce taquicardia. Entonces en las personas mayores, en los abuelos, siempre es más recomendable no utilizarlo, ¿sí? Porque puede generar arritmias en el corazón. Se pueden producir reacciones adversas por la rápida absorción también, ¿sí? O sea que es complicado, pero es más fácil. Técnica de administración: agitar el inhalador, insertar la boquilla en el inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, eso usando el espaciador. Colocar el espaciador en la boca, inspirar y expirar lento varias veces. Cuando yo no uso el espaciador es directamente, ¿y qué tengo que tener en cuenta? Empezar a aspirar y accionar el dispositivo, una cuestión de fracción de segundo, para no primero accionar y después inspirar, porque si yo acciono y después respiro, el medicamento me quedó en la boca. Entonces primero tengo que empezar a inspirar aire, crear una corriente de aire, que entonces cuando acciono el dispositivo, la corriente arrastra las gotitas hasta el pulmón. Oprimir el inhalador para que libere medicamento en la cámara mientras que se inspira profundamente por la boca. Eso usando cámara. Sostener la respiración durante 5 a 10 segundos. Si no se puede mantener la respiración, inspirar y expirar lentamente de 3 a 5 veces. Como va a quedar, el vapor queda en la aerocámara, yo puedo respirar varias veces, ¿sí? En el PAF no, tengo una sola. Vamos a las vías de administración tópica. En las vías tópicas el medicamento se aplica directamente sobre la piel o las mucosas. ¿Cuál es la diferencia entre piel y mucosa? La piel tiene pelos, ¿sí? Donde no haya pelo, no pelado, ¿sí? Donde no haya pelo, como el interior de la boca, los labios, ¿sí? Todos los órganos internos, ahí no hay bulbo piloso, y entonces no hay ¿cómo se llama? No hay pelos. Las vías tópicas son la cutánea, la oftálmica, la ótica, la nasal, la bucal y la transdérmica. O sea, ya los vimos varias veces también en las... Me permito un ratito, los perros están re locos. Basta. Tengo 2 golden que son terribles. Parece a propósito, empiezo los cursos y yo quedo loco. Vamos a la cutánea. Dentro de esta clasificación dermatológica, de tópica, vamos a la cutánea. El medicamento se aplica sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis o sobre los tejidos próximos por penetración. Esto vimos en la clase pasada. Dependiendo si era una pomada, si era una crema, ¿sí? ¿Cuál era la función? Si la función es que quede en la superficie de la piel como protección o emoliente, va a ser una pomada, ¿sí? Si la idea es que penetre y pueda llegar hacia las venas, va a ser una crema, ¿sí? Va a depender la formulación como está hecha. El medicamento debe aplicarse sobre la piel limpia y se extiende sin friccionar hasta su total absorción. La piel hidratada favorece la absorción del fármaco. Siempre una piel más sana va a permitir la absorción de cualquier fármaco. No se producen efectos sistémicos debido a que las dosis de fármacos son pequeñas y la absorción es baja e irregular. ¿De qué va a depender esa absorción? Depende de la crema, depende del uso que se le quiere dar, depende la proximidad a venas, ¿sí? Que puedan captar esa medicación. Va a depender de la capa de grasa que tenga la persona. O sea, son todos obstáculos que están entre la crema y la llegada hasta la vena más próxima. Se utiliza para proteger la piel y tratar enfermedades dermatológicas, problemas musculares o articulares y problemas circulatorios. O sea, a través de la piel yo puedo hacer algún tratamiento de piel, supónganse todo lo que tenga que ver con la estética, todo lo que tenga que ver con enfermedades como psoriasis, que es enfermedad de piel. Puede ocurrir, digamos, una serie de procesos que tienen que ver con lo que sea superficial.
Si lo que quiero es problemas musculares, ¿sí? ¿Cuántas veces se friccionan con un diclofenac? ¿Sí? Porque se lastimaron o porque les duele. Se puede utilizar en las articulaciones también, aquellas personas que tienen dolores articulares, la crema friccionando para que justamente ingrese hasta la articulación. Y problemas circulatorios, muchas veces se utiliza algún tipo de medicamentos, sí, que pueden estar con un parche y demás, para que llegue hasta la circulación. Vamos a la oftálmica, el ojo. Esto vimos en la clase pasada también. El medicamento se deposita en el saco conjuntival. ¿Cuál es el saco conjuntival? El párpado, ¿sí? Abro el párpado y en el interior coloco. Para actuar localmente en enfermedades del ojo y mucosas adyacentes. Mucosas adyacentes tiene que ver con los párpados, ¿sí? Los famosos orzuelos, sí, que suelen aparecer porque se infecta alguno de los pelitos de las pestañas, por ejemplo. Eso es importante, digamos, porque todo lo que sea la zona del ojo es estéril. El oído no es estéril, la nariz no es estéril, la boca no. Lo único son los ojos que son estériles. Así que mucho cuidado con lo que se colocan dentro de los ojos. El fármaco se administra mediante la instilación y colocar una gota de colirios o aplicando pomadas. Los fármacos oftálmicos deben ser estériles, el aplicador no debe tocar nunca el ojo, y una vez, o sea, las pestañas, y una vez abiertos los envases se deben desechar en un periodo corto de tiempo. O sea, siempre vigilar que no esté incluso vencido. Como recomendación le diría que por más que no diga el prospecto que debe guardarse en la heladera, todo lo que sean colirios es mejor guardarlos en la heladera, ¿sí? Entonces ahí sí duran más tiempo. ¿Por qué? Porque no son medicamentos que se usen por largo tiempo, sino que se usa durante el tiempo que el ojo tenga un problema. Ahora, hay gotitas de colirios, lubricación, con el tiempo se va quedando una enfermedad que se llama ojo seco, ¿sí? Entonces se necesita periódicamente ir colocando gotitas que lubriquen el ojo. En esos casos sí son medicamentos que duran mucho tiempo. Estamos hablando de antibióticos, antivirales, cosas muy específicas para enfermedades del ojo. Esa es la forma, ahí está abriendo el saco conjuntival y colocan esa región. Un error bastante común, creo que les dije la clase pasada, es colocarme y mirar la gota. ¿Por qué? Porque cuando la gota esté cerca de mi ojo voy a cerrar los ojos porque es un reflejo natural del ojo, ¿sí? Ante la llegada de algo que está por impactarlo, cierra el ojo. Así que siempre no mirar el gotero y apuntar hacia el saco conjuntival. Después que se colocó en el saco conjuntival, pestañear, no apretar los ojos, sino pestañear repetidamente para que esa gota moje toda la superficie del ojo. Vamos al oído, la óptica. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo. Los efectos, ¿para qué? Para tener efectos locales. Por ejemplo, tengo un dolor de oído, ¿sí? Una infección. La forma farmacéutica más utilizada son las gotas ópticas, se utilizan para tratar afecciones en el oído, como anestésico y para reblandecer los tapones de cera. Muchas veces se utiliza agua oxigenada y lavajes, ¿sí? Con jeringas a presión, pero eso lo hacen los profesionales, ¿sí? No hacerlo, digamos, ¿por qué? Porque hay huesecitos, martillo, yunque y estribo, son 3 huesitos que son los encargados de recibir la vibración sonora, y son muy pequeñitos y muy sensibles. Entonces, cuando yo con un cotonete me estoy limpiando, profundizo eso, lo puedo lastimar y genera pérdida auditiva. La administración, apoyar la cabeza sobre el lado no afectado, tirar la oreja para atrás y arriba, para atrás y arriba si es un adulto, y para atrás y abajo si es un niño. ¿Por qué es esto? Para colocar el conducto, todo esto cartílago, para colocarlo en una posición que la gota pueda llegar hasta el fondo más fácilmente. Ustedes ven que la carita de una criatura, las orejas están más bajas, y después cuando va cambiando la cara, que se convierte en adulto, las orejas suben, ¿sí? Entonces por eso la diferencia de subir hacia arriba, tirar hacia arriba o tirar hacia abajo. Se aplican las gotas sin tocar con el aplicador y se mantiene la posición durante unos minutos. El oído normalmente tiene un aplicador más largo,
¿sí? Que eso permite que llegue hasta, se pueda posicionar mejor, pero también se recomienda no tocar. Ahí tienen las imágenes, cómo colocar, ¿sí? Hacia arriba en el adulto y hacia abajo en las criaturas. En una posición sentada o una posición acostada les puse las imágenes. También digamos que siempre se recomienda colocar en los dos lugares, igual que las gotas oculares en los dos lugares, salvo que diga que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos comunicados, entonces una infección pasa fácilmente de un lado al otro. ¿Dónde voy a empezar? Por el oído que no me duele o que me duele menos, ¿sí? Y después en el que me duele más para que el medicamento quede más tiempo. Vamos a la nasal, la nariz. El medicamento se administra a través de las fosas nasales y tiene efecto local e inmediato, sobre todo para aquellos que se le congestiona la nariz, se le cierra, ¿sí? Entonces usa medicamentos como para liberar la zona. Se utilizan en enfermedades de la mucosa nasal y para evitar la congestión nasal, cuando hablamos así tipo payaso. La forma más frecuente de aplicación es mediante la instilación de gotas nasales con la cabeza en hiperextensión. ¿Qué es hiperextensión? Tirar la cabeza hacia atrás. Esto es hiper, gran, extensión del cuello, ¿sí? Esto es hiperextensión. O por inspiración de aerosoles. Esta es la forma correcta. Les puse esto porque esto es importante. Los que se hicieron un hisopado ahora por el COVID saben cómo colocan el hisopo, ¿sí? En forma directa. Si se imaginan el cráneo, ¿sí? Fíjense en cómo es el dibujo de un cráneo, ¿sí? Que van a encontrar las fosas a estos cartílagos, la nariz es un cartílago, está abajo el hueso y los huecos. Ahí es donde colocan, por eso va directo el hisopo acá. Y por eso es importante la colocación de las gotitas o el inhalador en forma de 180 grados con la cabeza, ¿sí? Entonces, como ustedes ven ahí. Sí, con la nariz, ¿sí? Así. Vamos a la bucal. El medicamento se deposita en la boca y tiene efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe. Orofaringe, todo lo que sea la boca y la garganta. En la vía bucal el fármaco no debe tragarse ni inhalarse. Esto normalmente se usa como colutorio para enjuagar la boca. Les dije la clase pasada también que ojo cuando usan colutorio con el consumo de líquidos oscuros, el mate, una gaseosa. ¿Por qué? Porque cuando se usa colutorios normalmente se lastima más todo lo que sea la superficie de los dientes y el uso de líquidos oscuros puede manchar, ¿sí? Se utiliza para tratar afecciones de mucosa bucal, los colutorios, las pomadas, etc., y afecciones de la orofaringe, por ejemplo, los comprimidos para chupar. Hay varias marcas que tienen que ver con los caramelos como Bucotricin, hay unas cuantas marcas que son caramelos con antibióticos para chupar, justamente cuando hay algún cuadro de congestión de las gargantas, de las amígdalas, pero que no se quiere tomar antibiótico. Entonces, con ese antibiótico que ya está en el caramelo, tiene también desinfectantes y tiene anestésicos también que calman el dolor y permite que se vaya solucionando la situación. Vamos a la vaginal. El medicamento se administra a través del canal vaginal y se producen efectos locales. Pueden absorberse y provocar efectos sistémicos, o sea que depende qué es lo que van a utilizar. Las formas farmacéuticas son los óvulos, las pomadas, las soluciones vaginales. Y en ocasiones es necesario un aplicador. Los óvulos se colocan a mano, ¿sí? Pero cuando hablamos de pomadas, muchas veces se utiliza una jeringa, ¿sí? Que son los aplicadores, se carga la jeringa con la pomada y luego, una vez que coloco en la vagina, aprieto el émbolo y va a largar el medicamento en el fondo, ¿sí? Para que no salga fácilmente. Recuerden que la vagina no tiene la musculatura de enviar hacia el interior, por eso hay que colocarlo bien en el interior y en lo posible mantener una posición acostada para que la vagina tenga tiempo de absorber la medicación. Se utiliza principal, o sea, no colocarse y después estar sentada, a eso me refiero, ¿sí? Se colocan ya cuando están en una posición que van a permanecer acostadas.
Se utiliza principalmente en el tratamiento de infecciones vaginales, para aliviar el prurito, la picazón, y regular el pH vaginal para fármacos hormonales y de anticonceptivos. Recuerden que la zona de la vagina también, al estar en contacto con el semen, hay muchas mujeres que son alérgicas a los componentes del semen, ¿sí? Entonces eso también puede causar irritación, puede causar prurito. En algunos casos, bueno, se puede sobrellevar, digamos, pero en algunos casos es intolerable y normalmente, bueno, sí o sí necesitan usar un profiláctico. Bueno, la colocación del óvulo lo más profundo posible, o con el aplicador que le digo que es como una jeringuita, colocar en lo más profundo siempre posible. Esto lo vamos a ver también cuando veamos genitourinario, vamos a ver bien todas las partes. La transdérmica o la percutánea. El medicamento se deposita sobre la piel para que pase la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. O sea que no es para la piel, sino que es para que sea absorbido por los capilares, que serían los más finitos, ¿sí? Las venas y las arterias más finitas. Se utilizan dispositivos que liberan el principio activo lentamente y de forma continua, de modo que se mantienen los niveles plasmáticos del fármaco. Los más utilizados son los parches transdérmicos. Ustedes van a encontrar parches de nicotina, van a encontrar parches de hormonas para la mujer menopáusica. Ahora van a encontrar los implantes anticonceptivos, ¿sí? Que van debajo de la piel. Son todos dispositivos que se utilizan para eso. La vía transdérmica se utiliza para el tratamiento de patologías cardíacas, por ejemplo, nitroglicerina, parche de nitroglicerina, para la administración de analgésicos y el tratamiento del dolor crónico, en tratamientos hormonales y en la deshabituación tabáquica mediante el uso de parches de nicotina. ¿Qué ventajas tiene? Útiles en pacientes que no puedan utilizar la vía oral. El fármaco llega directamente a la sangre sin pasar por la parte digestiva. Es cómodo, una vez colocado el parche se libera la dosis exacta y de forma continuada, lo que mejora el cumplimiento terapéutico. ¿Sí? Es más fácil porque ni siquiera se da cuenta. Se coloca un parche, dura 24 horas. Si son los parches cardíacos, se coloca el parche 12 horas se saca y se deja naturalmente. Y se va, digamos, colocando cada 12 horas. O sea que cada medicación tiene su forma de aplicación de estos parches. ¿Qué inconveniente tiene? Solo se puede administrar fármacos que se absorban fácilmente a través de la piel y que actúen en pequeñas concentraciones. O sea que no puedo... Bueno, la idea entonces, todo lo que sea de la administración esta, solo se pueden administrar fármacos que se absorban a través de la piel. Hay riesgo de irritación de la piel y reacciones alérgicas. Hay muchas personas que son alérgicas y que le va a causar... Fíjense que hay personas que tienen piel tan sensible que no soportan las cintas adhesivas. Por eso surgieron las cintas adhesivas hipoalergénicas, porque provocan menor alergia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le colocaban las cintas adhesivas comunes y le generaba debajo de esa cinta toda una reacción alérgica. Entonces se toma, digamos, ya como la hipoalergénica la que más se va a utilizar. Hay riesgo entonces de ese tipo de reacciones alérgicas en la piel. El fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo desde que se coloca el parche hasta que aparecen niveles plasmáticos que sean suficientes, ¿sí? O sea, no es que me coloco ahora, en 2 horas está, sino que va a llevar su tiempo. Solo se utilizan tratamientos crónicos o de largo plazo que justifiquen la utilización de un parche. Si es algo por una cuestión de emergencia, no, ¿sí? Van a ser tratamientos largos. Vamos a la vía de administración directas, inmediatas o artificiales. En este tipo de vías, el fármaco se administra por inyección con aguja hueca. ¿Qué quiere decir aguja hueca? Que permita esa aguja pasar el líquido a través de la piel o las mucosas si se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes. ¿Por qué esa aclaración de aguja hueca? Una aguja para coser, por ejemplo, no es una aguja hueca, ¿sí? Porque no permite ingresar absolutamente nada a través de ella. En estas agujas, ¿sí? Para inyectables, como es hueca, va a pasar por el interior el líquido que yo estoy administrando.
Bueno, se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes, si es intramuscular o intradérmica. Estas vías están indicadas en situaciones en las que no se puede utilizar la vía oral, en situaciones en las que se precise un efecto rápido, porque esto es inmediato, y en situaciones de emergencia, que no puedo estar esperando a que el medicamento haga todo el circuito de la parte digestiva. Puede ser intravenosa dentro de una vena, intramuscular dentro de un músculo, subcutánea debajo de la piel, intradérmica adentro de la piel, y otras como la intraarterial, que ya le explicaba que es dentro de una arteria, la intracardíaca dentro del corazón, la intraarticular adentro de una articulación, intratecal, epidural, son dentro de las capas protectoras de la médula y el cerebro. La intraperitoneal, adentro del peritoneo, o sea, dentro de la panza. El peritoneo es todo lo que sea desde la mitad, ¿sí? Después del pulmón, hacia abajo. Y la intraamniótica dentro de la bolsa del bebé en un embarazo. ¿Qué dice? Las vías parenterales presentan una serie de riesgos. Riesgo de infección. Si esa aguja no está esterilizada, si esa aguja está contaminada con algo, estoy colocando directamente dentro de la sangre. La toxicidad, ¿sí? La toxicidad se potencia, o sea que si el medicamento que estoy utilizando es tóxico, el daño va a ser mayor. Las reacciones adversas por contaminantes pirógenos. ¿Qué significa contaminantes pirógenos? En la fabricación de los inyectables, no solamente hay que esterilizar, sino que lo que se tiene que hacer es asegurarse que esté libre de pirógenos. ¿Qué significa pirógenos? Sustancias que son causantes de fiebre, ¿sí? Entonces la idea es que no me genere con esa inyección ningún tipo de reacción. Imposibilidad de extraer el fármaco en caso de una sobredosificación. Si le mandé mal el medicamento, si le mandé mal la cantidad que tenía que mandarle, tarde, ya fue. No tengo forma de sacar de la sangre. Por ello, los medicamentos que se administran por vía parenteral deben cumplir una serie de condiciones. Ser estériles, ser estables, o sea que no cambien en el tiempo, no contener pirógenos, que son las sustancias que generan fiebre, y en vías intravasculares estar libre de partículas de suspensión. Si en la solución, ¿sí?, ven que hay partículas que están suspendidas en un líquido, eso no va para vena, ¿sí? Lo que vaya en vena tiene que ser libre, no tiene que ser materia grasa, tiene que ser libre, porque es lo que va a evitar que se formen coágulos y demás. Si tiene partículas, esas partículas pueden generar la formación de coágulos. Las vías parenterales se pueden subclasificar. Vamos a las intravasculares. El fármaco se deposita directamente en el interior del sistema vascular. La biodisponibilidad es total debido a que no hay fase de absorción. 100%, recuerden en el gráfico, la vía intravenosa venía de arriba, ¿sí? De arriba 100% de absorción y después bajaba. Son las vías intravenosa, intraarterial e intracardíaca. Los tres tenemos el 100% de absorción. Cuando hablamos de intravenosa dentro de una vena, es para que llegue a todo el cuerpo después que hizo el circuito. La intraarterial es para que vaya a una zona determinada, coloco la arteria, recuerden que la arteria va hacia todo el cuerpo, ¿sí? Y las venas traen de todo el cuerpo hacia el corazón. Entonces, si yo quiero que llegue a mi mano, porque voy a operar esta mano, voy a colocar la anestesia en la arteria que va a esa mano. No necesito tener una anestesia general porque es una mano la que voy a operar. Esa sería la arterial y también se utiliza mucho la intraarterial cuando hablamos de la colocación en pacientes con cáncer de hígado. Si yo quiero colocarle el medicamento para que vaya al hígado y no vaya al resto del cuerpo, entonces se utiliza la arteria, por ejemplo, la arteria portal, que es la que va al hígado. La intracardíaca directamente adentro del corazón. Esto se utiliza mucho en emergencia, se utilizan agujas largas, que, bueno, es feo, le impresiona cuando se la coloca, porque tiene que ser como que le estuvieran asesinando, ¿sí? Para que pueda atravesar y llegar hasta el corazón. Se utiliza ahí adrenalina, que es para que el corazón lata.
Obviamente el paciente ya está muerto, ¿sí? O sea que la idea es resucitarlo. Reanimar cardiopulmonalmente. Vías extravasculares. Son todas las demás vías parenterales diferentes a las intravasculares. Está la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intratecal, la epidural, etc. La absorción se produce en los capilares sanguíneos y la velocidad de absorción depende del grado de irrigación que tiene la zona. O sea, la cantidad de vasos sanguíneos que va a tener la zona. Cuanto más tenga, más rápido se va a absorber. Vamos a la intravenosa. El medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica a través de una vena. La vena lleva hacia el corazón. Llega al corazón derecho. El corazón derecho manda al pulmón, del pulmón vuelve hacia el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo va a ser el que va a bombear a todo el cuerpo. Por eso llega a todo el cuerpo. Es la vía que produce la respuesta más rápida y la que se usa en situaciones de emergencia. Se utiliza para la administración de medicamentos, de sueros, ¿sí? Cuando ustedes ven solución fisiológica, destroza, lactato, hay un montón de sustancias que se administran por esta vía. Y la nutrición parenteral también, ¿sí? Son formas de administración intravenosa. La inyección directa o bolo. Se administra una dosis única del fármaco directamente en la zona de punción. O sea, pincho una vena y le coloco la medicación, ¿sí? Por ejemplo, un antipirético cuando están con fiebre. Por ejemplo, un antiespasmódico cuando están con dolores, ¿sí? Que son un corticoide cuando están con una crisis asmática o una crisis alérgica. La perfusión intravenosa, el fármaco se diluye en un volumen de suero, ¿sí? Lo colocan en el suero y el suero a medida que va ingresando en el cuerpo va trayendo esa medicación. La administración del medicamento puede ser continua o intermitente. Eso se usa mucho, por ejemplo, después de una operación, colocan en el suero un analgésico y a medida que el suero va ingresando, él va a mantener como estable la cantidad de analgésico en el paciente. Se usa mucho para los anestésicos y los analgésicos, ¿sí? Después de una operación. ¿Qué ventajas tiene? Rápida, es la vía de urgencia, se puede decir exactamente cuánto le coloco al paciente, pero eso tiene una dosificación exacta, la absorción es 100%, el inconveniente es riesgos de infecciones, la flebitis, que son inflamaciones de los vasos sanguíneos, la extravasación, ¿qué quiere decir? Pasé, me atravesé, en lugar de colocar dentro de la vena, por mala colocación de la aguja, pasé, atravesé y coloco en el tejido alrededor. ¿Qué se nota enseguida? La inflamación de la zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quedó adentro de la sangre, sino que está en el tejido que está alrededor. Las reacciones adversas aparecen también rápidamente. No se puede retirar el fármaco, así que si puse mal, puse mal. Es una vía traumática, causa dolor, mucha gente tiene muchísimo terror a lo que sea la aplicación de inyectable, genera también ese cuadro de ansiedad, ese miedo. Bueno, material y técnicas específicos, o sea, ustedes vieron en la clase pasada, les puse la imagen, les puse también acá, pero les puse la imagen de las distintas técnicas, los ángulos que tiene que tener la aguja para colocarse. Y obviamente tiene que administrarla personal cualificado. ¿Quiénes? Los enfermeros. Vamos a la intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular, se utilizan músculos muy irrigados, lo más frecuente son la región glútea, ¿sí? El músculo que tienen desarrollado los basquetbolistas sobre todo, la cara externa del muslo en la pierna, que tiene que ver con los jugadores de fútbol, vieron que tienen los cuádriceps, ¿sí? Las piernas que se notan bien, esos músculos que van hacia las rodillas, esos son los cuádriceps, ese es el lugar para aplicar. Y también el glúteo, la cola. En la punción la aguja debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Si esta es la superficie de la piel, ¿sí? A 90 grados, ¿sí? Perpendicular. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral u otras vías. Es más rápida que la vía subcutánea y permite la administración de soluciones acuosas, oleosas, suspensiones y emulsiones. Acá sí le puedo colocar, por eso se coloca así los anticonceptivos, que son oleosos, se colocan así los antibióticos que tienen partículas en suspensión, ¿sí? Así se puede.
Acuérdense que para poner en vena no tiene que tener nada suspendido, ¿sí? Tampoco tiene que tener materia grasa. Por esta vía se administran frecuentemente antibióticos y preparados hormonales justamente. Vía dolorosa debe ser utilizada por personal sanitario cualificado, o sea, saber aplicar un inyectable. De las inyecciones más dolorosas, la penicilina es una, ¿sí? De las que van a ser muy, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque el volumen que hay que colocar es grande, son 10 mililitros. Entonces es grande el tejido que se tiene que extender para poder colocar ese líquido y eso genera dolor. También otro de los problemas con las penicilinas es justamente que se cristaliza, porque tiene cristales, se endurece y se tapona la aguja. Entonces se tiene que hacer una velocidad bastante rápida, no es colocar y apretarle, porque ahí el dolor sería terrible, pero sí tiene que ser sostenido para que el líquido esté en movimiento y no se tapone la aguja. Si se tapona hay que sacar, utilizar otra aguja y volver a pinchar. Por eso suele ser bastante traumático la colocación. Los que tienen enfermedades que ya están acostumbrados a aplicarse, ya están acostumbrados, ¿sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una sífilis, que se tiene que hacer un tratamiento con penicilina, les cuesta cumplir el tratamiento justamente por este motivo. Lo cual es un error, porque si no se curan, ¿sí? Siguen con la enfermedad y se vuelven peligrosa después. Eso lo vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ahí les puse las imágenes de dónde son los lugares para aplicar inyectable, ¿sí? En el tema del glúteo, la cola, divido cada una de las nalgas en 4, en el cuadrante superior externo, los dos de afuera, ¿sí? Ahí es donde se coloca el inyectable. ¿Por qué se coloca en ese lugar? Porque está lo más lejos posible de los nervios, que salen ahí los nervios desde la columna vertebral, van a salir los nervios hacia las piernas, y lejos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, verdaderamente sabemos que llega al músculo. En el tema de la cara anterolateral del muslo, la pierna, esa sería la zona, divido la zona entre la cadera y la rodilla en 3, en la zona intermedia sería el lugar, ¿sí? Y el deltoides, la colocación en un triángulo imaginario en el centro de ese deltoides. A veces veo que colocan mal, ¿sí? Colocan muy arriba, muy abajo, hay que tener en cuenta eso. Vamos a la subcutánea. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis. Para realizar la punción se toma un pliegue para separar el tejido conjuntivo del músculo, lo que ustedes ven ahora cuando aplican la vacuna, y se coloca la aguja a 45 grados con la piel. Las zonas de punción son el abdomen, los muslos, la parte superior de los brazos, ¿sí? Los deltoides. Los fármacos más frecuentes son las insulinas, las heparinas y las vacunas. Ustedes van a ver que las pacientes que son insulino dependientes, como tienen que aplicarse periódicamente, van a buscar distintos lugares, porque los pinchazos van quedando y duelen, ¿sí? Entonces, si solamente coloco en una zona, voy a ir lastimando tanto la zona que se puede necrotizar, o sea, lastimar tanto que muere la zona. Entonces, por eso siempre se buscan distintos lugares. Entonces, los lugares más comunes van a ser los deltoides, las piernas y la panza, el abdomen. Las heparinas, yo me coloqué heparina cuando tenía trombosis, tuve 3 trombosis hasta ahora en mi vida, y bueno, me aplicaban tanto en la panza que después ni siquiera con las muletas podía caminar porque cada vez que hacía fuerza parecía como que tuviera un montón de agujas clavadas en la panza, duele mucho. Es poco dolorosa, sencilla y permite la autoadministración. Es poco dolorosa de a uno, pero cuando se acumula duele mucho. En tratamientos prolongados se debe rotar la zona de punción, o sea que por eso para que no duela, ¿sí? Ir cambiando la zona de punción. Permite la autoadministración, aunque siempre en el momento de aplicarse como que flaquea, ¿no? Porque uno sabe que va a doler. Así que normalmente, pero cualquiera puede aplicar. En mi caso, cuando me tocaban los horarios nocturnos, era mi marido el que me aplicaba, que no tiene ni un conocimiento, ¿sí? Simplemente poner la aguja, porque son agujas chiquititas. Colocar la aguja y apretar. También quedaba loco, ¿sí? Me apretaba tanto para hacer el pellizco que me dejaba todo moretón.
pero no altera, digamos. Vía de administración intradérmica. El fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja fina, formando una vesícula. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo coloco debajo de esa piel y me va a formar como una bolsita, ¿sí? Creo que les puse imágenes, a ver. No le puse. Se utiliza para la realización de pruebas de alergia, ¿sí? Que es lo que hace el alergista, que coloca 10 antígenos en el brazo como para poder ver a qué uno es alérgico. El test de Mantoux, que es un test como para probar si un medicamento como la penicilina es alérgico. Entonces, que coloca una pequeña cantidad del medicamento debajo de la piel con unas agujas que se llaman tuberculina. Son sumamente chiquititas y finitas. Entonces, permite una pequeña cantidad del medicamento. Entonces, veo la reacción. Si reacciona positivamente, esa persona es alérgica a la penicilina, no le tengo que colocar. Muchas veces no reacciona y la persona sí es alérgica, pero es un porcentaje menor dentro de la cantidad de pacientes, ¿sí? Son fallas que tiene, digamos, la detección. O sea, no reacciona en pequeñas cantidades, pero cuando coloco una dosis completa, ahí sí. La zona de punción suele ser la cara interna del antebrazo, por eso está la zona preferida para los alergistas. Y para realizar la punción se coloca la jeringa paralela a la piel. Eso también lo vieron en la clase pasada, que está la imagen, digamos, de cuánto cuesta la aguja. Intraarterial. La inyección de los fármacos en el interior de una arteria. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto de un órgano específico sin que aparezcan efectos sistémicos. Son algunos ejemplos: el uso de la vía intraarterial, la administración de agentes antineoplásicos en la quimioterapia, en el tratamiento de tumores localizados o en la inyección de medios de contraste. Eso también, por ejemplo, lo de cáncer sería, por ejemplo, un cáncer de hígado, le coloco en la arteria que va al hígado. Cuando hablamos, por ejemplo, de medios de contraste, cuando estoy queriendo ver, por ejemplo, cómo funciona el riñón, coloco los reactivos en la arteria que va al riñón, ¿sí? Entonces es la forma de no contaminar el resto del cuerpo, solamente lo que estoy tratando de estudiar. La vía intracardíaca, inyección de soluciones en el interior del corazón a través del espacio intercostal. ¿Qué es intercostal? Entre las costillas. Se utiliza en caso de urgencia para la administración de adrenalina. O sea, el paciente está muerto, lo estoy tratando de revivir. La intraarticular, la punción se realiza en el interior de una articulación para depositar un fármaco, para extraer líquido sinovial y para realizar pruebas diagnósticas, a ver, para sacar líquido y ver, hacer, digamos, un análisis para ver qué tiene, supónganse una infección o lo que sea. Esto se utiliza mucho con los anestésicos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como infiltración, cuando coloco anestesia directamente en una articulación. Vía intratecal. Dice, inyección de fármacos en el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. A ver si le puse la imagen. La inyección se realiza a través de una punción lumbar, la espalda. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges, o sea, coloco en la espalda, ¿sí? en la columna vertebral, en la médula, y a partir de ahí la médula va a llegar hasta el cerebro. Se utiliza para la administración de fármacos de entonces efecto local sobre las meninges, el tejido cerebral, y para anestésico de acción local sobre la médula espinal. En ese caso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la epidural, me coloco, ¿sí?, la anestesia y me anestesia la mitad del cuerpo para abajo, ¿sí? Entonces eso se utiliza mucho en operaciones, inclusive el parto, ¿sí?, la cesárea. El paciente está consciente, no hay riesgo, porque en la anestesia general el riesgo en la parte cardíaca, no hay riesgo para el paciente y se puede operar tranquilamente. Bueno, ¿qué son las meninges? Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Las meninges son 3 capas que cubren al cerebro y cubren toda la médula, ¿sí?, la que va por adentro de la columna vertebral, ¿sí?, el caracú de los huesos. Estas meninges son 3 capas y el espacio subaracnoideo quiere decir abajo del aracnoides, que es una de las capas que tiene, ¿sí? Las capas son dura madre, aracnoides y pía madre. Ustedes ven acá la imagen de la derecha de la pantalla. Son las 3 capas que tienen.
subaracnoides por debajo de esa capa aracnoides, ¿sí? Entonces, esas meninges son las que normalmente se van a infectar ellas, ¿sí? Por eso tenemos meningitis, se infectan ellas, y puede ser por un virus, por una bacteria, por una toxina, por un hongo, por lo que sea que ingresó. ¿Cómo puede ingresar ahí? A través de la sangre, a través de contaminaciones, por ejemplo, una infección grave de oído puede contagiar, una infección de garganta puede contagiar, ¿sí? Entonces es bastante variada. Bueno, pero esto para que ustedes tengan una idea, digamos, de dónde están las capas en el cerebro y toda la médula que está en el interior de los huesos. Posición del paciente para aplicar, ¿sí? Hay dos formas, a mí me colocaron de las dos, ¿sí? Es lo mismo. Una de esas formas es justamente con esa posición de hiperextensión de la columna, entonces los huesos de la columna se separan y permite que la aguja ingrese. La forma acostada también es colocarse en posición fetal, llevar las rodillas hacia el pecho, entonces la columna también se hiperextiende y permite que la aguja pueda ingresar. ¿Cuál es el consejo? Porque esto genera también mucho rechazo muchas veces de las mujeres embarazadas. El secreto está en quedarse quieto. ¿Duele el pinchazo? Sí, es un pinchazo, está atravesando la piel, duele. Pero si ustedes, imagínense entre las dos vértebras de la columna, tengo una aguja colocada en el medio, y me empiezo yo a mover, esa punta de la aguja adentro está lastimando la médula. Obviamente que me va a doler y el daño puede ser grande. Siento el pinchazo, me quedo quieta, pueden colocar el medicamento, salir y no genera ningún tipo de daño. A mí me han colocado 3 veces la epidural, ninguna secuela, absolutamente nada. Y recuerdo la primera vez que me colocaron, entre 2 enfermeras me sujetaban, ¿sí? Imagínense, embarazada, me sujetaban así agachada en la posición de sedestación, sentada, y vos me decías, ahora sí quédate quieta, gorda, ahora sí quédate quieta, gorda, y yo, sí, estoy quieta, no me movía nada. Y me dice, no, es la costumbre, porque si no, la costumbre que tienen de hablarle, porque se mueven siempre las pacientes. Entonces, esto pasa por saber lo que me espera y saber qué tengo que hacer yo, ¿sí? Entonces, cuanto menos me mueva, mejor es la posibilidad de que no me duela después. Bueno, encontré mujeres que hasta el día de hoy le molesta, digamos, la columna por una colocación de este tipo de aguja. ¿Está? Vía epidural, entonces, inyección de fármacos en el espacio epidural por fuera de la dura madre, ¿sí? La otra de las capas. Se administra mediante punción lumbar, se utiliza para la administración de anestésico. Vía intraperitoneal, introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Panza, ¿sí? Donde están los intestinos. Se utiliza para realizar diálisis peritoneal en casos de insuficiencia renal, en la extracción de líquidos peritoneal, en la realización de laparoscopía, cuando se hace la operación en laparoscópica, ahora en lugar de abrir grande, hacen 3 agujeritos, por una van a colocar la cámara, por otro van a colocar el instrumental y por otro van a colocar aire, ¿sí? Inflan la panza y pueden operar tranquilamente con mínimos daños, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se tiene una peritonitis? Revienta el apéndice, desparraman todo el intestino, ¿sí? Todo el interior de ese peritoneo desparrama la infección. Lo que se tiene que hacer es abrir, ¿sí? Y se lavan esos intestinos. Puede parecer así como agresivo, ¿sí? Se sacan los intestinos, se lava, se vuelven a colocar. Y normalmente el paciente queda con esa abertura varios días porque se tiene que seguir higienizando hasta estar seguro que no hay nada, ¿sí? Ningún material sucio adentro. Es traumático, obviamente, pero digamos, esto ocurre con las peritonitis. La idea es sacar el apéndice antes que reviente. Bueno. Esto era la imagen que tenía en la clase pasada, ¿sí? Las distintas posiciones de la aguja, intramuscular, subcutánea, intravenosa, lo que trata es de encontrar justamente una vena, y la intradermal de esta, la última, que hablaba acerca de las pruebas de Mantoux, ¿sí? Para la alergia, y lo que normalmente hace el alergista de probar a qué somos alérgicos. Y con eso se termina la clase.
Bueno, esto ven, está muchísima relación con lo que vimos la clase pasada, con las partes que tiene que ver con las vías de administración y la forma farmacéutica para cada una de esas partes. Así que peguen un repaso de todo lo que son, sobre todo las formas farmacéuticas, ¿sí? Que están incluidas en las semisólidas, que están incluidas en las sólidas, ¿sí? Para que eso tengan claro. No, o sea, he visto errores muy grandes con respecto a eso, ¿sí? Así que traten de clasificarla lo más correctamente posible. La clase que viene tenemos el parcial, ahora se termina, ya termina la clase, sí, se corta. Yo les voy a mandar durante esta semana, tienen 3 posibilidades, rinden presencial en el instituto, rinden por formulario en el mismo horario, ¿sí? De clase con los chicos que están en el instituto, y si tienen algún tipo de problema laboral o pasa algo, ¿sí? Que no pueden, problemas de conexión, de internet, me avisan, siempre me tienen que avisar, ¿sí? Me avisan, entonces coordinamos cuándo puede rendir. Van a tener siempre la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? La misma cantidad de tiempo. En el caso de ustedes, me dan la cantidad de sábados en estos meses que ustedes tienen el curso, me da la cantidad como para no agregarle ninguna clase extra después del examen. Así que termina el examen y ya está, ¿sí? Así que, de última, si tienen dudas, si quieren preguntar algo, si hay algún tema que a ustedes les interesa, no hay problema, me lo pueden decir y hacemos clases especiales como para agregar. Uno de los grupos me había pedido, por ejemplo, me pidió el grupo los martes, me pidió, por ejemplo, diabetes. A partir de ahí incorporé el tema de diabetes también en las clases para poder ampliar, porque es un tema que es interesante. Así que bueno, si tienen algo que quieran que les agregue, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Dependiendo, por eso la idea es que ustedes aprovechen cosas que les sirvan en la casa. Si hay algún tipo de enfermedad crónica en la casa que ustedes quieran saber, me avisan, ¿sí? Bueno, estamos ya entonces. Nos vemos la próxima clase, entonces en esta semana me estoy contactando con ustedes para preguntarles cómo van a rendir cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, chicos, estamos. Nos vemos, a ver qué me ponen en el chat, qué me pusieron. Sí, no se preocupen que yo les voy a mandar, ustedes me van a ir avisando en el grupo de WhatsApp quiénes van a ser los que van a rendir por formulario. Yo tomo nota de las terminaciones de los teléfonos, entonces después les mando uno por uno a cada uno de los teléfonos. No pongo en el grupo, ¿sí? Esto es para cada uno, le mando el enlace para que puedan rendir. Es un formulario donde ustedes abren y ya tienen para marcar la respuesta correcta, lo mismo que el formulario escrito. Marcan la respuesta correcta y envían el formulario. ¿Sí? Lo que tienen que tener es internet, ¿sí? Por eso les digo que si tienen algún tipo de problema de internet, que tienen que ir hacia algún lugar para poder tener internet, me avisan y les mando en ese momento, ¿sí? Porque a veces los datos que tienen del teléfono a lo mejor no le puede alcanzar, ¿sí? Por eso desconozco, digamos, la situación de cada uno de ustedes, entonces me avisan y coordinamos, ¿sí? Yo no tengo ningún tipo de problema. Así que, bueno, ustedes tienen sábado, si me dicen sábado a la noche, el domingo, lo que sea, que recién ahí puedo tener acceso a internet porque me voy a la casa de mi tía, me voy a la casa de mi abuela, me avisan, yo les mando en ese horario, ¿sí? Bueno, niños, nos vemos entonces para el examen. Chau, chau.